Probablemente, si hubiera que elegir el caso criminal más famoso de la historia, ese sería el de Jack el Destripador, que aterrorizó los barrios bajos del Londres victoriano a finales del siglo XIX. Pero al otro lado del mundo, en Estados Unidos, medio siglo después, hubo un caso capaz de rivalizar con él en salvajismo y misterio. Un asesinato tan brutal y tan enigmático que dejó una cicatriz imborrable en una ciudad que por entonces parecía invencible, Los Ángeles, y que marcó, para siempre, la historia criminal del país y del mundo. Era enero de 1947. Hollywood vivía su época dorada. La capital del cine, tierra de glamour y promesas, atraía desde todos los rincones del país a miles de soñadores cada año. Pero aquella ilusión se quebró de golpe. La ciudad del espectáculo se convirtió en escenario de un crimen que nadie podía imaginar. La policía se vio desbordada. La prensa lo convirtió en un circo mediático. Y la sociedad descubrió que detrás de los focos y la fama también existía un lado oscuro, violento e imposible de controlar. La mañana del 15 de enero de 1947 amanecía tranquila en Los Ángeles. En el barrio de Leimert Park, una madre joven, Betsy Bessinger, salió a caminar con su hija pequeña. A un costado de la calle, entre la hierba y el barro, creyó ver lo que parecía un maniquí roto, pálido y dividido en dos partes. Al acercarse, comprendió que no era un objeto abandonado, era el cuerpo de una mujer. La policía acudió de inmediato. La escena era desconcertante. El cadáver estaba colocado de manera deliberada, como si alguien lo hubiera dejado allí para que fuera encontrado. No había sangre en el terreno, lo que indicaba que la muerte había ocurrido en otro lugar y que el cuerpo había sido transportado y dispuesto con cuidado. Ese hallazgo fue solo el inicio. La primera gran pregunta era clara. ¿Quién era la víctima? La identificación llegó gracias a un recurso novedoso para la época. El FBI recibió las huellas dactilares tomadas en la morgue y en poco menos de una hora, gracias a un sistema de transmisión fotográfica primitivo, las comparó con sus archivos. El resultado fue positivo. La mujer se llamaba Elizabeth Short. Tenía 22 años y ya figuraba en los registros por un antiguo empleo en una base militar y por un arresto juvenil en Santa Bárbara. Pero, ¿quién era realmente Elizabeth Short? Elizabeth, a quien su familia y amigos llamaban Beth, había nacido en 1924, en Boston. Era la tercera de 5 hijas en una familia que hasta la llegada de la Gran Depresión llevaba una vida relativamente estable. Su padre, Cleo Short, tenía un negocio de campos de minigolf. Pero cuando la crisis financiera arrasó con sus ahorros, decidió desaparecer de la manera más drástica posible. En 1930 dejó su coche abandonado en un puente y todos pensaron que se había quitado la vida. La madre de Elizabeth, Phoebe, se quedó sola con 5 hijas y tuvo que trabajar como contable para mantenerlas. Aquella ausencia marcó a la familia. Para Elizabeth, la herida de ese abandono nunca se cerraría del todo. A los 15 años, la joven fue sometida a una operación de pulmón debido a problemas respiratorios crónicos. Los médicos le recomendaron pasar temporadas en climas más cálidos para mejorar su salud. Así, comenzó a alternar inviernos en Florida, donde fue acogida por familiares y amigos. Aquellas estancias le dieron cierta independencia, pero también reforzaron su carácter errante y la sensación de no tener un lugar fijo. Elizabeth abandonó la escuela secundaria sin terminarla. Soñaba con un futuro distinto, con algo que rompiera la rutina y la precariedad en que había crecido. Y ese sueño se orientó hacia Hollywood. En 1942
Cuando Elizabeth tenía 18 años, su madre recibió una carta sorprendente. Cleo, el hombre al que todos daban por muerto desde hacía más de una década, estaba vivo. Se había instalado en California y pedía una segunda oportunidad. Para Phoebe, aquella traición era imperdonable. Pero Elizabeth lo vio de otra manera. La noticia de que su padre vivía en la costa oeste no solo significaba recuperar una figura paterna ausente, sino también la posibilidad de acercarse a Hollywood. Ese mismo año, Elizabeth viajó a California para reunirse con él en la ciudad de Vallejo. Pero el reencuentro pronto se tornó amargo. Cleo esperaba de ella poco más que labores domésticas: cocinar, limpiar, lavar la ropa. Además, no aprobaba sus salidas frecuentes ni sus encuentros con hombres. La convivencia se volvió insoportable, y en apenas un mes, Elizabeth abandonó la casa. Nunca más volvería a vivir con él. Años después, cuando se le preguntó, Cleo dijo que apenas tenía contacto con su hija y que no sabía nada de su vida en Los Ángeles. La relación entre ambos quedó definitivamente rota tras ese mes de convivencia. Tras marcharse de casa de su padre, Elizabeth comenzó a trabajar en empleos modestos. Pasó por una base militar, donde trabajó como cajera del economato. Fue camarera en distintos locales y se mudaba constantemente entre pensiones, hoteles y casas de conocidos. En 1943 fue arrestada en Santa Bárbara por beber alcohol siendo menor de edad. Fue un episodio menor, pero que tendría importancia años más tarde, porque dejó registradas sus huellas dactilares en los archivos policiales. Aquella pequeña infracción, que en su momento solo fue una vergüenza pasajera, sería la clave para identificar su cuerpo en 1947. Elizabeth se presentaba a sí misma como aspirante a actriz. No llegó a participar en ninguna película ni consiguió ningún papel, pero cuidaba con esmero su imagen. Gastaba lo poco que tenía en maquillaje, ropa y peinados. Su aspecto llamaba la atención: piel muy clara, ojos azules intensos y cabello oscuro, un contraste que, sumado a su vestimenta de tonos negros, la hacía destacar en los ambientes nocturnos de Hollywood. Los testimonios de amigos y conocidos coinciden en que era sociable, alegre y soñadora, pero también vulnerable, con una vida marcada por la inestabilidad y la falta de dinero. Dependía a menudo de favores, alojamientos temporales y pequeños trabajos. Con la identidad confirmada, los investigadores se centraron en la autopsia. El examen reveló una escena tan extraña como inquietante. El cuerpo había sido dividido en dos partes con una precisión quirúrgica, lo que sugería conocimientos médicos o, al menos, práctica en disecciones. Además, el rostro presentaba la que era conocida como sonrisa de Glasgow. Cortes desde las comisuras de la boca hasta las orejas, que daban la impresión de una sonrisa rígida y grotesca. Los médicos concluyeron que la causa de la muerte había sido una combinación de golpes en la cabeza y pérdida masiva de sangre. La división del cuerpo en dos partes y los otros cortes habían tenido lugar post-mortem. El cadáver, además, había sido limpiado a conciencia. No quedaba rastro de huellas ni de fluidos y habían extraído toda la sangre del cuerpo. Todo apuntaba a un trabajo premeditado, realizado en otro lugar y con tiempo suficiente para no solo causar semejantes daños en el cuerpo de Elizabeth Short, sino para también borrar la mayor cantidad posible de pruebas. La crudeza del hallazgo y los resultados de la autopsia fueron suficientes para conmocionar a la opinión pública. Pero la historia no se detuvo ahí.
la prensa encontró un elemento aún más atractivo: el apodo. Elizabeth Short comenzó a ser llamada por la prensa la Dalia Negra, un nombre que mezclaba rumores sobre su gusto por la ropa oscura con el eco de una película bastante famosa en aquella época titulada La Dalia Azul. El sobrenombre se expandió con rapidez y en poco tiempo eclipsó su verdadero nombre. El hallazgo del cuerpo de Elizabeth Short puso en marcha una de las investigaciones más grandes en la historia del Departamento de la Policía de Los Ángeles. Desde el principio quedó claro que no se trataba de un caso ordinario. La precisión de las mutilaciones sugería un conocimiento técnico poco común, y el modo en que el cuerpo fue limpiado indicaba una preparación meticulosa. La policía necesitaba respuestas, y cuanto más rápido mejor. Pero mientras los investigadores apenas empezaban a reunir pruebas, la prensa ya había tomado el control de la narrativa. Periodistas con acceso a radios policiales llegaron a la escena del crimen incluso antes que algunos agentes, y pronto el caso se convirtió en una portada diaria. La víctima dejó de ser Elizabeth Short y pasó a ser la Dalia Negra, un apodo que la convertía en un personaje misterioso y que amplificaba la fascinación del público. La presión mediática fue tan intensa que la propia policía optó en ocasiones por filtrar información selectiva. Algunos detalles se ocultaban deliberadamente para identificar a falsos confesores. Otros se distorsionaban en la prensa, que prefería titulares sensacionalistas a la precisión de los hechos. En pocos días, la ciudad entera hablaba del caso, y junto a la atención pública llegaron las primeras dificultades: un aluvión de testigos, pistas contradictorias y confesiones falsas. En solo unas semanas, la policía contabilizó más de 60 confesiones, todas ellas descartadas. Con el tiempo, la cifra superaría las 500. Para comprender el caso, los investigadores rastrearon los pasos de Elizabeth durante las jornadas previas a su muerte. A finales de diciembre de 1946, se había trasladado a San Diego, donde se alojó con una joven llamada Dorothy French, empleada de un cine. Dorothy la describió como alguien encantadora, aunque sin un rumbo claro. Elizabeth pasaba el tiempo saliendo por las noches, asistiendo a bares y clubes, pero mostraba un aire de desánimo, como si la vida en Hollywood no le ofreciera lo que había imaginado. En San Diego conoció a Robert Manley, al que todos llamaban Red, un vendedor de 25 años. Manley declaró que su relación con Elizabeth no fue íntima, aunque sí la acompañó y cuidó de ella durante varias jornadas. El 9 de enero la llevó en coche hasta Los Ángeles. La dejó en el Hotel Biltmore, en pleno centro de la ciudad, alrededor de las 6:30 de la tarde. Elizabeth le dijo que había quedado allí con su hermana. Los empleados del hotel la recordaron haciendo llamadas telefónicas desde el vestíbulo y pasando el tiempo en un bar cercano, el Crown Grill Cocktail Lounge. La última vez que alguien la vio con certeza fue alrededor de las 10 de la noche de ese día. Testigos mencionaron que se acercó a un coche que la esperaba afuera. A partir de ese instante, el rastro de Elizabeth Short se desvaneció. Cuando su cuerpo apareció 6 días después, el itinerario de esas horas cruciales seguía siendo un misterio, un vacío que la investigación nunca logró llenar del todo. La situación dio un giro inesperado cuando apenas unos días después del hallazgo del cuerpo, el periódico Los Angeles Examiner recibió una llamada telefónica. Un hombre al otro lado de la línea felicitaba a los periodistas por su cobertura y prometía enviarles souvenirs de Beth Short. Y cumplió su palabra. El 24 de enero, el diario recibió un sobre con recortes de periódico usados como letras.
Dentro había objetos personales de Elizabeth: su certificado de nacimiento, fotografías, una libreta de direcciones y otros documentos. Todos habían sido limpiados con gasolina, borrando cualquier huella. El remitente firmaba como el vengador de la Dalia Negra. No fue el único envío. En las semanas siguientes llegaron nuevas cartas con mensajes breves, escritos todos ellos con la misma técnica de recortes: atrápame si puedes, volveré el 29, seguiré enviando pruebas. En una de ellas anunciaba que se entregaría voluntariamente a la policía, pero nunca lo hizo. La policía analizó cada uno de estos sobres, pero se encontró siempre con el mismo obstáculo: habían sido lavados con gasolina. No quedaba huella alguna, ni impresiones dactilares, ni rastros de escritura a mano. El remitente parecía tener tanto interés en provocar como en evitar ser identificado. La gran pregunta era si aquellas comunicaciones provenían realmente del autor del crimen. El hecho de que los primeros sobres incluyeran pertenencias auténticas de Elizabeth Short parecía confirmarlo, pero más adelante la línea se volvió difusa. Cualquiera podía recortar palabras de un periódico y enviar un mensaje. Lo cierto es que las comunicaciones del llamado Vengador de la Dalia Negra añadieron un componente teatral al caso. Convertían el crimen no solo en un acto atroz, sino en un espectáculo que el propio autor, real o ficticio, parecía querer dirigir. El caso pronto se convirtió en un campo de batalla entre policía y prensa. Los detectives necesitaban trabajar con discreción, pero los periodistas alimentaban la expectación con cada rumor. Algunas publicaciones afirmaban que Elizabeth había sido torturada durante días. Otras especulaban sobre su vida privada, presentándola como una mujer promiscua o vinculada a la prostitución. Estas versiones no solo eran injustas para la víctima, sino que también distorsionaban la percepción pública y desviaban la atención de la investigación real. La imagen de Elizabeth Short pasó de la de una jovencita con sueños de Hollywood a un estereotipo construido por el sensacionalismo. Al llegar la primavera de 1947, la investigación estaba prácticamente bloqueada. Los detectives habían interrogado a decenas de sospechosos, revisado cientos de pistas y rastreado cada rincón posible. Pero la verdad seguía fuera de su alcance. El caso de la Dalia Negra, que había comenzado con tanta intensidad, empezaba a transformarse en otra cosa. La figura de Elizabeth Short se desdibujaba entre titulares y rumores, mientras la ciudad se preguntaba quién podía haber planeado un asesinato tan extraño y calculado. Y así surgieron las primeras teorías, algunas más plausibles que otras, sobre quién pudo ser el responsable. El primer gran sospechoso fue Red Manley, el joven vendedor que había acompañado a Elizabeth desde San Diego hasta Los Ángeles y que la dejó en el Hotel Biltmore la noche del 9 de enero. La policía lo interrogó durante varios días. Su coartada era sólida. Tras dejar a Elizabeth, pasó la noche en un motel y al día siguiente fue visto por colegas de trabajo. Además, accedió voluntariamente a someterse a una prueba de polígrafo y a un examen psiquiátrico, saliendo airoso de ambos. Aunque fue descartado como culpable, Manley quedó marcado por el caso. La prensa lo retrató como el último hombre que vio a la Dalia Negra con vida. Para la opinión pública, su nombre siempre quedó inevitablemente unido a la historia de la Dalia Negra. Otro de los primeros sospechosos fue Mark Hansen, un empresario de origen danés que manejaba varios clubes nocturnos en Los Ángeles. Elizabeth
había vivido un tiempo en su casa y mantenía amistad con su secretaria y con otras jóvenes vinculadas a él. Hansen reconoció que estaba interesado en Elizabeth y que en ocasiones le había ofrecido ayuda económica. Según algunos testimonios, le propuso incluso que trabajara como bailarina en uno de sus clubes, algo que ella rechazó. La prensa alimentó la idea de que un hombre poderoso, celoso y rechazado podía haber cometido el crimen. La narrativa era atractiva, el empresario influyente frente a la joven aspirante actriz. Pero más allá del morbo, la policía no encontró ninguna prueba física que lo relacionara con el asesinato. Pese a ello, Hansen quedó durante meses en el ojo del huracán mediático, como símbolo de que cualquier figura con poder en Hollywood podía esconder secretos oscuros. En los meses siguientes surgieron nuevos sospechosos, algunos de ellos autoproclamados culpables, como Joseph Dumais, un soldado que confesó haber conocido a Elizabeth y aseguraba haber pasado con ella la noche anterior a su muerte. Su testimonio se desmoronó rápidamente. Estaba destinado en Nueva Jersey en los días en que se cometió el asesinato, y no había pruebas de que hubiera viajado a Los Ángeles. Aún así, su confesión fue tomada en serio en un primer momento, y reflejó la dificultad de separar hechos de invenciones en medio de tanta presión mediática. El nombre de Leslie Dillon es uno de los más citados entre los sospechosos de aquella época. Dillon era un recepcionista de hotel y aspirante a escritor de novela criminal. En 1948, un año después del asesinato, envió cartas al Departamento de Policía de Los Ángeles, en las que discutía el caso con un nivel de detalle que despertó sospechas. Al ser interrogado, Dillon dio versiones contradictorias sobre su relación con Elizabeth Short. Llegó a sugerir que un conocido suyo, un médico, podía estar implicado. La policía lo retuvo durante varios días, pese a no tener pruebas concretas contra él. El interés en Dillon se debía no solo a sus contradicciones, sino también a su perfil psicológico. Tenía una fascinación evidente por el crimen y un conocimiento llamativo de la autopsia y de los detalles médicos del caso. Finalmente fue liberado. No había evidencia física que lo relacionara con el crimen, pero su nombre quedó como uno de los más inquietantes en la primera fase de sospechosos. La lista de sospechosos que tuvo la policía o que aparecieron en la prensa no terminó ahí. Se investigó a médicos locales que podían poseer los conocimientos necesarios para realizar las mutilaciones, a hombres que habían acompañado a Elizabeth en citas ocasionales, e incluso a vagabundos de la zona. Cada nueva pista generaba expectativas y titulares, pero todas terminaban en el mismo punto, sin pruebas materiales, sin testigos fiables y con más preguntas que respuestas. Al final de la década de los 40, el caso de la Dalia Negra ya acumulaba decenas de sospechosos descartados y un expediente voluminoso lleno de pistas muertas. Y mientras el expediente oficial se llenaba de nombres descartados, el caso empezaba a transformarse en otra cosa, en un terreno fértil para teorías cada vez más elaboradas, algunas basadas en indicios razonables y otras en pura especulación. Con el paso de los años, el expediente de la Dalia Negra dejó de ser una carpeta viva sobre un escritorio y pasó a convertirse en una sombra obstinada en los archivos del departamento. En los años 50 el interés sobrevivió a base de sobresaltos. De cuando en cuando aparecía alguien que aseguraba ser el asesino. Las hemerotecas
se llenaron de declaraciones que se desmontaban a la primera verificación. Con el tiempo, el expediente se mantuvo abierto por inercia y por decoro, más que por esperanza. En los 60 y primeros 70, la Dalia Negra comenzó a mudarse del terreno policial al de la cultura popular. Fue también la época en la que se recuperaron sospechosos que, sin haber sido relevantes en su día, parecían encajar en nuevas narrativas. Entre esos nombres tardíos, cobró fuerza el de un médico, Walter Bailey, vecino de la zona donde apareció el cuerpo. Se destacó su pericia quirúrgica y su biografía turbulenta. Se insinuó que su vida privada escondía tensiones capaces de explicar una violencia planificada. Pero la distancia entre indicios y pruebas siguió siendo abismal. Nada lo situaba con Elizabeth, ni lo vinculaba al transporte del cadáver. Bailey, como tantos otros, funcionaba mejor como idea que como responsable. Un giro importante llegó décadas después, cuando el apellido Hodel entró en escena con la fuerza de un trueno. George Hodel había sido un médico conocido en Los Ángeles de la posguerra, brillante y controvertido, habituado a moverse en círculos artísticos y a frecuentar una casa tan singular como su reputación, la Southern House, una construcción de líneas severas y patios interiores diseñada para impresionar. Sobre Hodel existían ya sospechas antiguas, no por el caso de la Dalia Negra, sino por otras historias oscuras que lo tocaron de cerca y que lo situaron, durante un tiempo, en el radar de la policía. A finales de los años 40, en una investigación independiente del caso de la Dalia Negra, las autoridades llegaron a instalar micrófonos en su casa. De aquellas escuchas sobrevivieron fragmentos inquietantes, frases en las que Hodel parecía hablar de violencia y de culpabilidad con una mezcla de desafío y cinismo. Nunca dijo exactamente que hubiese matado a Elizabeth Short, pero las transcripciones y su interpretación han sido discutidas hasta el cansancio. Lo indudable es que lo que sí que dijo el Dr. Hodel y el tono de sus palabras no ayudó a despejar sospechas. Pero en 1999, el nombre de George Hodel volvió a irrumpir con fuerza cuando su propio hijo, Steve, un detective retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles, decidió revisar los papeles familiares tras la muerte de su padre. Lo que comenzó como una pesquisa íntima se transformó en una investigación que desembocó en un libro y en una hipótesis contundente. George Hodel habría sido el asesino de Elizabeth Short. Steve reconstruyó itinerarios, cruzó testimonios, rescató las viejas grabaciones y señaló una serie de coincidencias que, vistas en conjunto, adquirían una forma perturbadora. La formación médica explicaría la precisión de los cortes. La arquitectura de la Southern House, con su privacidad de patios y habitaciones, ofrecería un escenario plausible para un crimen cometido sin testigos. La cercanía geográfica con el descampado de Leimert Park facilitaría el traslado. A todo eso sumó el hallazgo de fotografías antiguas que él interpretó como retratos de Elizabeth, una pieza visual que, de confirmarse, implicaría un vínculo previo entre la víctima y el sospechoso. La propuesta de Steve Hodel no tardó en prender en la opinión pública. Era un retrato poderoso. Un detective acusa a su propio padre, un médico carismático, habitante de una casa de diseño casi teatral, en el centro histórico del crimen más famoso de la ciudad. Documentales, artículos y debates devolvieron el caso al primer plano.
Por primera vez en mucho tiempo, la Dalia Negra parecía tener un antagonista con nombre y apellido, que no se desvanecía tras un primer escrutinio serio. Pero la historia no terminó ahí. La hipótesis de Hodel resistió mejor que otras, aunque no sin fisuras. Las supuestas fotografías de Elizabeth nunca fueron certificadas de manera concluyente. Las frases de las escuchas se debatieron palabra por palabra. Para unos eran prácticamente una confesión. Para otros solo eran construcciones ambiguas que, aisladas de su contexto, podían significar muchas cosas. La cronología exacta de los movimientos de George Hodel antes y después del 15 de enero de 1947 contiene zonas de sombra, pero también tramos verificables que no siempre encajan con la narrativa acusatoria. Y sobre todo, no apareció la prueba material que cerrara el círculo. Un objeto inequívoco, un rastro biológico recuperable, una firma indiscutible. Mientras la teoría Hodel ganaba protagonismo, otras lecturas modernas siguieron buscando su espacio. Hubo quien regresó a Leslie Dillon para releerlo con ojos actuales, subrayando su fascinación malsana por el caso y la manera en que parecía conocer detalles que no estaban al alcance de cualquiera. Se retomó a otro sospechoso que en su momento apenas se le había prestado atención, a Patrick O'Reilly, médico con antecedentes de violencia cuyo perfil encajaba a primera vista con la idea de un agresor con conocimientos técnicos. Se mencionó a Jack Anderson Wilson, también conocido como Arnold Smith, un personaje de los bajos fondos al que algunos atribuyen conversaciones incriminatorias que se perdieron con su muerte. El estado actual del expediente solo admite una conclusión incómoda. No hay resolución. La policía conserva el caso como homicidio sin resolver. La verdad permanece fuera del alcance. La teoría que apunta al doctor George Hodel se mantiene como la más influyente de las últimas décadas porque construye un puente entre los datos disponibles y una narrativa coherente. Pero no es una sentencia, es un relato persuasivo. Cuando se cierran todas las carpetas, queda una certeza mínima. El paso del tiempo no ha reducido la fascinación. Quizá por eso las teorías modernas, con sus luces y sus sombras, siguen regresando como las olas. Ninguna arrasa con la playa, pero todas dejan un dibujo nuevo en la arena. Con el tiempo, el nombre de Elizabeth Short se transformó en algo más que en el de una víctima. La prensa primero y después la cultura popular la convirtieron en un personaje. La Dalia Negra dejó de ser solo un caso policial y se convirtió en un símbolo, el retrato oscuro de Los Ángeles, el reverso del glamour de Hollywood y una advertencia sobre los sueños que podían convertirse en pesadillas. Su imagen apareció en películas, en novelas, en cómics y hasta en canciones. Se volvió un mito, pero un mito desfigurado, arrancado de la mujer que alguna vez caminó por esas calles. El crimen sin resolver le dio a esa construcción un aura de misterio que sigue intacta. Pero detrás del mito y del misterio estuvo Elizabeth, una joven que llegó a Los Ángeles cargando ilusiones, con la esperanza de encontrar un futuro mejor, quizá en el cine, quizá simplemente en una vida más amplia que la que había dejado atrás. Sus pasos no fueron distintos a los de tantas otras chicas que buscaban en California
una segunda oportunidad. Lo que la diferencia no son sus sueños, sino la violencia que los truncó. Recordar el caso solo como un símbolo cultural es dejarla reducida a un apodo. Recordarlo solo como un enigma criminal es mantenerla como un expediente incompleto. Recordarla como persona es más difícil, porque significa aceptar la fragilidad de sus elecciones, la precariedad de su vida y el desamparo que la rodeaba. Quizá esa sea la verdadera fuerza del caso, obligarnos a mirar en 3 direcciones al mismo tiempo. Hacia el personaje, que nos habla del poder de la prensa y de la cultura para modelar un relato. Hacia el misterio, que nos recuerda los límites de la investigación y el modo en que la incertidumbre puede ser tan fascinante como insoportable. Y hacia la persona, que nos devuelve a la humanidad básica que a menudo se pierde entre titulares, especulaciones y teorías. Más de 70 años después, el crimen no se ha resuelto. Tal vez nunca se resuelva. Tal vez la verdad se pierda para siempre entre archivos extraviados y testigos muertos. Pero el eco permanece. El eco de una joven caminando por las calles de Los Ángeles con la mirada puesta en un mañana que nunca llegó.